poquito qué es Altec, desde dónde viene y hacia dónde vamos. Altec es una empresa que es pionera en lo que es materia de coadyuvantes. Se inició en el año 88 en Salsipuede, en Córdoba, Argentina. No sé si... con lo cual estamos ya cumpliendo 30 años en el mercado. A partir del 2001 nos fuimos a Inquima, a Brasil, bajo el nombre de Inquima, Industrias Químicas Argentina. Con lo cual hoy en Brasil Altec lidera el mercado de aditivos. No solamente eso, sino que ya formamos un grupo que se llama Inquima, el cual nuclea los distintos sucursales, los distintos países que estamos representando. Como pueden ver ahí, Altec Uruguay, Altec Paraguay, Altec Bolivia, y ya hace un tiempo en Brasil y hace muy poco, hace 2 campañas acá en Argentina, estamos con un programa de mejoramiento genético propio, vegetal, del semillero Santa Rosa. Somos parte de ese semillero, con lo cual hoy tenemos toda una red de ventas en lo que es genética vegetal. Lo mismo, y hace poco en esta campaña hicimos lanzamiento de nutrición foliar, fertilizantes foliares, con lo cual ya contamos con una paleta completa en lo que es al productor en el campo y lo que nos permite trabajar de otra manera con los clientes. Brevemente, en forma resumida, solamente decirle que Altec es una empresa que viene en constante crecimiento, en constante evolución y principalmente con lo que es tecnología de aplicación en todo ámbito. Lo que vamos a hablar un poco hoy, el temario que les traje preparado, va a ser un resumen, va a ser lo que es calidad de agua en primer lugar, lo que es lectura de marbete, orden de carga, formulaciones, cortes de caldo, que últimamente se están viendo mucho, después calidad de aplicación y vamos a terminar un poco con lo que es limpieza de tanque. ¿Por qué calidad de agua? Siempre lo comparo con la sembradora. Cuando se va a sembrar, por lo menos el productor no deja de hacer un análisis de semilla, un PG, y en lo que es pulverización no se debería dejar de hacer por lo menos un análisis de agua y saber de antemano con qué calidad de agua estamos trabajando. ¿Qué nos interesa de calidad de agua? El pH por un lado, la dureza y la turbidez. Son 3 parámetros fundamentales en lo que es en materia de aplicación. ¿Por qué el pH? No voy a entrar en grandes detalles por el tiempo. Simplemente el pH, el potencial hidrógeno, que va en una escala de 0 a 14, 7 neutro, por encima es ácido, por encima es alcalino, por debajo es ácido. Y tengan en cuenta que el 90 y pico % de las aguas, una vez que entran en contacto con las napas, con los minerales, se vuelven alcalinas. Y por otro lado, el 90 y pico % de los agroquímicos son ácidos en su formulación. Entonces, desde el vamos, si vamos a disolver algo ácido como un agroquímico en un medio alcalino como es el agua, evidentemente vamos a tener interacción y pérdida de producto. Lo que sí se ha comprobado, ya varios estudios, que un pH óptimo o un rango de pH para la mayoría de los agroquímicos se encuentra entre 4 y 6. Fíjense, si nos vamos a un glifosato, nos vamos hacia un extremo, que sería 3,5, 4. 3,5 es más un glifosato sólido, 4 quizás un líquido. Y a lo mejor si nos vamos a un clorpirifos, un insecticida, ya nos vamos en el rango de 5 o 7 de pH. Bien, para los facultativos, digamos, no sé si recuerdan que la escala de pH es una escala logarítmica, con lo cual si pasamos de un pH de 8 de agua y vamos a trabajar con un glifosato, con pH 4, que sería su ideal, no es 4 veces bajar a un pH 4, sino al ser logarítmico es 10 por 10 por 10 por 10. O sea que pasar de un pH de 8 a un pH de 4 es reducir 10.000 veces la hidrólisis de la molécula. Por eso los agroquímicos son tan sensibles al pH del agua. Otro ejemplo de tabla, y como pueden ver acá, supongamos, fíjense en un 2,4-D, en donde su pH óptimo es 5. ¿Qué pasa si trabajamos con un agua de pH 9? E inclusive a veces paramos la máquina por viento, tan solo en 10 minutos reducimos el 50% de la vida útil de la molécula. O sea, evidentemente los pH es muy sensible a lo que es la vida media de la molécula de la mayoría de los agroquímicos. Eso con respecto a pH. El otro parámetro a destacar es la dureza, que tiene que ver un poco con lo que es
la propiedad de calcio y magnesio, si bien todas las sales influyen en la eficiencia de los agroquímicos, principalmente calcio y magnesio, en forma de carbonato de calcio, es lo que más incidencia tiene en la eficiencia de los productos. El calcio y magnesio tiene que ver básicamente con lo que es la formación de sarro, las pavas, no sé si lo han visto, para que tengan una idea, eso es básicamente calcio y magnesio y es la sal que más afecta a la gran mayoría de los agroquímicos. El próximo cuadro es un mapa que diseñó Nicasio Rodríguez, un estudioso del tema, de Intanguil, en el cual hizo un mapeo de suelos, de pozos, mostrando lo que son aguas alcalinas, aguas duras y aguas muy duras. Y a la vez una tabla de lo que es para tener una relación en qué calidad de agua estamos cuando hablamos en carbonato de calcio. De 0 a 60 partes por millón sería un agua blanda, de 60 a 120 un agua media, de 120 a 180 un agua dura, por encima de 180 un agua muy dura. Yo acá marqué Rosario para que tengan una idea, en la zona que estamos, ya de por sí se encuentran aguas duras. Trabajamos por todo el país con el tema calidad de agua y estamos diseñando con INTAs, con varios INTAs a nivel nacional, este mismo mapa, pero un poco más completo. Acá simplemente no está pintado porque son zonas que en su momento no sean muestreados. Ahora, cuando hablamos de calidad de agua, siempre hay una controversia y por ahí el productor nos tiende a decir que como el agua no es dura, piensa que el agua es buena para lo que es calidad de aplicación. Entonces acá lo que les quiero mostrar es un gráfico donde tenemos son promedio de varios análisis de agua de los nuestros, donde la línea azul es el pH inicial que tenemos de varias y la línea roja es la dureza expresada en carbonato de calcio. ¿Qué puede pasar? Podemos encontrar un agua extremadamente dura, acuérdense que por encima de 180 partes por millón el agua es muy dura, extremadamente dura, con un pH que no sería algo tan complicado, si bien es un poquito altito no es tan complicado. Y por otro lado podemos encontrar un agua totalmente blanda, pero con un pH 9,38. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que no hay una relación entre pH y dureza, o podemos encontrar una y la otra no, podemos encontrar ambas, pero siempre uno de los dos parámetros nos va a estar afectando. Muchas veces se confunde que al no ser dura el agua, no tendríamos problemas en las aplicaciones. El pH en cierta forma nos indica la residualidad de los productos. Ejemplo, un insecticida de 20 días de residualidad, lo trabajamos con un pH de 8 o 9, quizás no es que no va a funcionar, pero nos corta la residualidad al tercer día. Entonces tenemos reinfestación de plaga, pensamos que la aplicación fue mala, que el producto no anduvo, y quizás lo que hicimos fue cortarle la residualidad al producto por la hidrólisis de la molécula a causa del pH. Ya con lo que es sales, directamente ya ahí interviene en la eficiencia del producto y no tanto en la residualidad. Otro parámetro muy importante y que muchas veces no se le da importancia es la turbidez. Es la concentración de materia orgánica, de algas, de barro, de arcillas en los tanques y muchas veces nos encontramos, a veces con esto, a veces el aplicador cada vez hay menos molinos en los campos, por lo menos lo que yo veo, y los pocos que hay los encontramos en malas condiciones. O como en estos casos que están rotos y se ha tendido a sacar agua de la cuneta, lo cual es agua muy turbia. Ha habido casos que la aplicación no anduvo y bueno, tenemos varios casos de ese tipo. Otro caso puede ser que nos encontramos con molinos así, donde si es un agua que tiene sales, dureza, en verano el agua en el tanque australiano se va a evaporar, como puede ser el caso de este, y las sales se concentran. O sea que es notorio encontrar una diferencia entre analizar el agua dentro de este tanque y sacarla directamente de pozo. A veces las diferencias son sorprendentes. Lo mismo la descomposición del agua. Esto es indicio de carbonato de calcio, de que el agua tiene sales, ya es un indicio. Y remarcar un poco que cuando vamos a los campos y hay hacienda, también por lo general el agua se renueva y tiende a ser de mejor calidad. No son todos los casos, pero es una ayudita. ¿Qué pasa con el tema del acondicionamiento del agua cuando usamos productos premium, como puede ser glifosato?
Yo les traigo un ejemplo de una molécula de glifosato, en este caso una sal isopropilamina, pero es válida para cualquier molécula, donde tenemos la parte de la base que es la positiva y la parte negativa que es la parte del ácido que realmente tiene la actividad herbicida, es la parte ácida. Vamos al ejemplo, supongamos que esto es el tanque de una pulverizadora, cargamos el agua en primer lugar, que nos vamos a encontrar con diferentes sales, principalmente cargas positivas en su mayoría. Segundo paso, vamos a agregar en este caso el glifosato, donde van a ver que tiene su carga positiva y su carga negativa, y simplemente por una cuestión química, fíjense en el calcio es bivalente, por cada molécula de calcio se desactivan 2 moléculas de glifosato, y así sucesivamente. Es tan sencillo como eso. Tal es así que en su momento, y este cuadro es viejo, lo pueden encontrar en internet, Monsanto esta tabla siempre la tuvo presente, que nos decía que a medida que aumentaba la dureza del agua, es necesario aumentar la dosis del producto. En cierta forma, estamos secuestrando y corrigiendo con el mismo glifosato. Entonces, dependiendo de la calidad de agua que tengamos, la dosis se debe variar también, cosa que durante mucho tiempo no se hizo y también muchas veces en estos casos eran subdosis y no la dosis correcta que se debía aplicar. Pero bueno, un ejemplo, y a 60 litros con 400 partes por millón de carbonato de calcio. ¿Cómo funciona un acondicionador de agua, cualquiera sea el mercado? Lo tenemos representado con el nuestro, que es el WR4. Simplemente es un anión, cargas negativas, donde va a atrapar las moléculas de carga positiva, va a formar un quelato, lo que se llama, y no las va a dejar disponible para los productos. Si volvemos al ejemplo, cargamos de nuevo la máquina, aparecen las sales, ahí cargamos el corrector, siempre es necesario ponerlo primero para que trabaje, para que actúe, para que capte esas cargas. No tiene sentido poner primero el herbicida y después un corrector, ya no tiene sentido porque se va a complejar antes con los mismos herbicidas. Entonces, si se olvidan de ponerlo y se acuerdan después, directamente no lo pongan, porque ya es tarde y sería gastar plata nada más. Una vez logrado eso, ahí sí se procede a cargar los siguientes productos para que queden disponibles en el medio para ser aplicable. Bien, ¿por qué acondicionar agua? Básicamente por esto. Primero, porque vamos a tener mayor principio activo disponible, con lo que les decía hace un ratito, con lo que es la eficiencia del producto. Segundo, para el contratista, también mejorar su calidad de aplicación. Muchas veces no se lo tiene en cuenta, pero la mala calidad de aplicación viene por el agua y no por el trabajo del aplicador. Y sobre todo, porque todo influye en dinero, te permite o sacar un molino del sistema al realizar un análisis de agua o incorporarlo con un corrector por cuestiones logísticas. Bien, otro tema muy importante que últimamente no se le daba mucha importancia y hoy se empezaron a leer los marbetes. Yo siempre pregunto si se leen los marbetes. Muchos me dicen que sí, otros me dicen que no. Algunos te dicen, leen las malezas que controla o la dosis. Generalmente con esos datos venimos de la agronomía, pero hay información importante en el marbete que hoy en día es necesaria tenerla en cuenta, como ser esto. El tipo de formulación, por un lado, la compatibilidad con otros agroquímicos, incluso esto, o con otros adyuvantes del mercado, el tipo de adyuvante que se puede utilizar, y bueno, y lo demás es recomendación de dosis, banda de toxicidad, lo que es seguridad del operario. Brevemente, y haciendo una clasificación de los coadyuvantes, se clasifican en 4 tipos, pero principalmente nos vamos a centrar en los no iónicos porque es un dato que el marbete lo trae, ahora lo vamos a ver. Son generalmente compuestos de alcoholes y ácidos grasos, son compatibles con la gran mayoría de los agroquímicos, generalmente no tienen ningún inconveniente, los coadyuvantes no iónicos. En nuestra paleta de portfolio, los coadyuvantes no iónicos nuestros son el A35T Bio, el Antideriva y el Insignia, después vamos a hablar un poquito sobre ellos. Y después los iónicos pasan a ser los que tienen carga, que en este caso los nuestros son el corrector en sí, el WR4, el activador,
porque tiene WR4 y U10 porque tiene WR4. Son coadyuvantes que además corrigen agua. ¿Qué información vemos los marbetes? Bueno, por un lado, fíjense que la información siempre está, lo que pasa que a veces no le damos importancia. Fíjense que tenemos la formulación, concentrado emulsionable en este caso, pero no tenemos la sigla. También prestar atención que algunos marbetes no están bien diseñados, en el cual acá abajo tenemos un orden de carga con las siglas, pero no nos está indicando de esta sigla cuál es esta formulación. Lo podemos deducir, tengan en cuenta que estos son siglas en inglés, no en castellano. Pero en este caso lo podemos deducir que es un concentrado emulsionable en esta sigla. Otro ejemplo, fíjense que ahí arriba el marbete dice no mezclar con graminicidas ni aceites vegetales o minerales. Casi siempre los aceites los tenemos en cuenta, casi siempre están presentes lo que es, los tratamientos. Sin embargo, hay productos que no se deben mezclar con aceites vegetales o minerales. Bien. Otro ejemplo, en este caso sí está correcto, fíjense en concentrado soluble y está la sigla, pero no tenemos el orden de carga. Ahí también tenemos otro inconveniente. Y se recomienda agregar humectante no iónico, fíjense, se los dice, preferentemente siliconado. O en este caso, donde también tira el porcentaje del coadyuvante no iónico. ¿Qué pasa muchas veces cuando no respetamos o se nos pasa de largo estas cosas? Vienen los problemas de incompatibilidad. Los famosos cortes de caldo, yo le digo famosos porque esta última campaña nos llaman todo el tiempo por cortes de caldo. Quizá el que no está en el tema no lo ve, pero nosotros que estamos en esto es todo el tiempo, más de lo que se imagina. Un corte de caldo no hace falta que tape un filtro o que la máquina se detenga para decir fue un corte de caldo. Ya con un precipitado, ya eso es un corte de caldo. Y cuando no ajustamos todas esas cositas que le vengo contando, pasan estas cosas. Perdón. A modo de ejemplo y en laboratorio, estamos evaluando qué pasa lo del Erlenmeyer con los tratamientos, con las mezclas. En este caso es atracina, conocida del mercado, glifosato y aceite, donde podemos observar, esto todo llevado a escala, como si fuese el tanque de la máquina, donde podemos ver que se forman incompatibilidades. Fíjense en el vidrio, si se pega en el vidrio así, imagínense en el tanque de la máquina. Después, posteriormente, vienen los problemas de fitotoxicidad, que pueden arrancar desde acá, desde adentro del tanque. Como nuestro producto reemplaza aceite y es un estabilizador de caldo, ya acá invertimos el orden de carga, lo ponemos primero y mostramos cómo estabiliza un caldo y cómo queda más homogéneo. El otro tratamiento que se hizo fue poner un aceite mejorado, con más tecnología, un aceite siliconado, porque el producto nuestro también tiene siliconas, y si bien mejoró al tratamiento anterior, se ve que hay cierta incompatibilidad. Diferente de lo de con A35 y cuando observamos en el vidrio. El tercer tratamiento y último se hizo lo mismo, pero en este caso se le agregó sulfato de amonio. A veces los sulfatos de amonio, dependiendo de las concentraciones y dependiendo de las marcas, en todas las marcas influyen mucho, en todos los productos. En este caso se hizo un testigo también para mostrar que la atracina con glifosato ya venía con cierto inconveniente, pero el sulfato de amonio en ese caso lo terminó de complicar. No quiere decir que sea malo el sulfato de amonio, sino tengan cuidado que en ciertas situaciones nos puede complicar. Este ensayo laboratorio no terminó ahí, sino que se afinó un poco más y por eso al principio de la charla el título era Más allá de tecnología de aplicación, que muchas veces pensamos que tecnología de aplicación es tamaño de gota o impactos por centímetro cuadrado, sino que estamos yendo más fino con todo esto y simplemente lo que se hizo es sacar una gota del Erlenmeyer y ponerlo a diferentes unidades en microscopio. Recuerden que les dije que esto es atracina, estos son los cristales de la atracina,
con lo cual yo les podría preguntar cómo lo ven a eso, no tienen forma de compararlo, pero vamos a la siguiente, y ahí sí cambia. ¿Qué pasa acá? Atracina, cristales de atracina, aglomerados, donde esto a nivel microscópico, pasa por los picos. Tengan en cuenta que el 80% de los aplicadores, los filtros, los picos se los saca, y con razón, porque son ellos los que reniegan. A veces le damos varios productos, varias formulaciones, no le indicamos orden de carga, nada, y bueno, ellos no van a renegar, y por eso no hay que culparlos, porque tienen que aplicar. O sea, los filtros muchas veces se los sacan porque si no se les tapa todo. Entonces, esto pasa por los picos, esto va al suelo, esto es un residual. Acá tenemos sobredosis, subdosis, sobredosis, subdosis. Después cuando vamos al lote vemos los escapes de maleza, donde decimos, acá la atracina fue una bomba, acá se escaparon las malezas, empieza a emerger malezas, y básicamente puede venir desde acá o generar un carryover para el próximo cultivo, un afito muy grande en el próximo cultivo, porque esto, dependiendo de la atracina que sea, si es sólida los cristales son mayores, si es líquida los cristales son menores, son sobredosis. Entonces puede pasar de una campaña a otra y generar un carryover. En este caso, lo único que se le hizo fue agregar 100 centímetros cúbicos de A35T como estabilizador de caldo, lo que les permite justamente ver eso, acomodar los cristales de la atracina y que sea más homogéneo. Ahí está uno y el otro para que sea más comparable. Pero bueno, no solamente nos gusta trabajar en laboratorio, sino llevar todo esto a campo. Y les traje casos reales de esta campaña, en donde podemos ver ejemplos. Vamos a ir al primer caso, donde tenemos un corte de caldo con fomesafen y glifosato, con un cliente con el cual trabaja con otros coadyuvantes, y siempre nosotros estamos expuestos a que nos comparen todo el tiempo. Simplemente mostrar que se fueron con 200 centímetros cúbicos en el X, en el coadyuvante X, y 200 centímetros cúbicos en el A35T como estabilizador de caldo. En este caso no le alcanzó. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que todos los coadyuvantes no son iguales. Esto no quiere decir que el coadyuvante sea malo, sino que en esta formulación no alcanzó. Por eso empiecen a prestar atención en qué situación usar uno, en qué situación usar otro. Fueron con 200 centímetros cúbicos. A 35T le alcanzó, para nosotros una dosis alta del producto. Intentamos bajarlo a 100. Bueno, acá el mismo ejemplo, con otras imágenes. Bajamos la dosis a 100 porque también en esto influye mucho el costo para el productor. Y a 100 centímetros cúbicos ya era suficiente para estabilizar el caldo. Acá están todos los tratamientos, sin aditivo, con un coadyuvante X, con 200 de A35 y con 100 de A35. El segundo caso de esta campaña me pasó ir al campo porque me encontré con esto, un corte de caldo separado en tres fases. Arriba está el aceite, al medio agua y abajo estaba el spider todo pegado. Fíjense que por el volumen que tiene el tanque no hizo ni 20 metros la máquina, se le tapó todo. Y bueno, el tema era sacarlo, el aplicador estaba muy preocupado por eso. Fíjense que eran 70 litros por hectárea de agua, que no es un bajo volumen. Muchas veces se tiende a pensar que el corte de caldo es sinónimo de bajo volumen. A veces nos juega a favor trabajar, sí, ejemplo, si estamos trabajando con un agua dura y pH complicado, pasar de 40 litros a 80, o sea, de bajo volumen a alto volumen, estamos duplicando las sales. Entonces, en ese caso, es mejor trabajar con menos cantidad de agua. Sí tener en cuenta la parte de emulsión. Acá, como pueden observar, uno de los problemas era el orden de carga. Nosotros tenemos un calco para las máquinas, donde tenemos un orden de carga representativo, por así decirlo. Se lo mostramos ahí al aplicador, para que lo tenga en cuenta la próxima, porque él había hecho lo siguiente. Fíjense, la carga de él había sido fomesafen, glifo, spider, que es un granulado, fíjense en el lugar que lo había puesto, sumado a la calidad de agua. Siempre que tenemos estos llamados, siempre arrancamos por lo que es la calidad de agua, pH elevado, agua muy dura y conductividad muy alta.
Repetimos, queremos sacarnos la duda de cuál fue el problema, y después hacemos con el orden de carga correcta y con un estabilizador de caldo, como hacer en este caso. Cuando el asesor ve esta gran diferencia, ahí recién entiende lo que puede llegar a ser un coadyuvante como estabilizador de caldo. Y les repito, diferenciar, en el mercado no hay estabilizadores de caldo, o no hay, sí hay recuperadores, como ya saben, pero no hay de estabilizador de caldo de esta forma, de manera emulsionable, prácticamente creería que es el único hoy en día. Bueno, ahí hicimos el ejemplo, sacamos una dosis para recuperarlo, porque la forma de mostrar eso también es recuperando un caldo. Fíjense que lo tuve que agregar al final, a la 35, porque ya estaba el problema instalado. La dosis acá fue más o menos 150 centímetros cúbicos por hectárea. Ya volvió un aspecto lechoso, que es un aspecto sinónimo de emulsión, con lo cual nos llevó toda la tarde. Esto no es fácil. El sistema de agitación del equipo influye mucho en este sentido, pero en definitiva lo pudimos aplicar. Salimos con la máquina, no se cayó la presión, no se taparon mal los filtros y se pudo aplicar sin problema. Otros casos se nos tapan los filtros principales, paramos, limpiamos y hacemos 2 o 3 paradas hasta que se emulsiona bien y ya no paramos más. La aclaración que el producto siempre debe ir primero, no se debe usar como un recuperador de caldo, sino en primer lugar como un estabilizador de caldo. Lo otro que le mostré al aplicador es lo que pasaba en el Erlenmeyer. En este caso, cómo se pegaba el spider abajo. Le pregunté con qué lavaba, me decía con cloro o lavandina, con lo cual en estos casos es necesario usar desincrustante. Cloro o lavandina no son desincrustantes, sino que desactivan productos, pero no despegan. Y bueno, en este caso necesitamos recurrir a esos productos. El otro ejemplo es en un hangar, donde se usó glifosato, un graminicida y un aceite. Fíjense los orificios de la agitación del mezclador, cómo se tapó todo. Recurrimos a lo mismo, sacar una muestra representativa, homogénea, poner el producto, sacar la dosis justa para no tirar ni de más ni de menos. Y lógicamente acá los videos están cortados porque son largos, pero volver a emulsionar todo eso y poderlo aplicar en ese sentido. Voy un poquito más rápido. Otro punto a tener en cuenta son la tecnología de los productos. Hoy en día salimos, en la campaña pasada, salimos con un aceite vegetal metilado llamado Insignia con la tecnología de microemulsión. Hoy en día lo que es coadyuvante de aceite en microemulsión no hay prácticamente nada. La microemulsión se caracteriza una formulación por ser termodinámicamente estable, o sea, a diferentes temperaturas se mantiene estable, a diferentes pHs y a diferentes durezas, con lo cual es muy importante en el tema de compatibilidad. Cuando lo comparamos con otro aceite sin esa tecnología, podemos ver cómo se separa en fase antes de los 5 minutos. Voy a ir probándolo con clientes, Insignia, Atracina y Paraquat, otro coadyuvante, un aceite y sin aceite. Corte de caldo por concentración de productos, es algo que estamos evaluando esta última campaña. ¿Qué sucede en estos casos? Esta formulación es 2,4-D y glifosato, donde podemos ver si cargamos la máquina completa y luego cargamos los productos, nos encontramos con esta situación. La mezcla queda estable. Esto sería el tanque lleno de la máquina con el agregado de los productos. Ahora, si vamos cargando la mitad de la máquina y empezamos a cargar los productos, nos encontramos con esta situación. Esto está llevado a toda escala. Y ahí ya tenemos un problema de corte de caldo por concentración. ¿Qué quisimos hacer en este caso? Como nuestros productos, una de las particularidades es trabajar en bajo volumen. No sé si se alcanza a ver ahí, que está todo precipitado. El siguiente caso también es con media máquina, se concentran los productos, pero de antemano con A35 para llevar el coadyuvante a exigirlo al máximo para ver en qué medida se estabiliza. Y eso lógicamente es mucho más aplicable que esto. Acá tenemos otra imagen, donde fíjense, esto lo levanta rápido la máquina, esto ya no, esto tapa los filtros.
Rápidamente, otro de los cortes de caldo que se nos puede presentar es por orden de carga, pero ¿qué pasa cuando tenemos un orden de carga con misma formulación? Esto me pasó en San Juan con los tomateros, es un tratamiento común que realizan allá, y al ser la misma formulación uno dice, bueno, sería indistinto una cosa o la otra. Sin embargo, acá fíjense en que el cobre primero y el mancozeb es el orden correcto. Si invertimos el orden de carga, se corta antes de los 5 minutos. Si usamos el orden de carga incorrecto, pero con un estabilizador de caldo, se mantiene. Y fíjense que incluso hasta se ve mejor que el orden de carga correcto. O vamos a esta imagen. Lo anterior fue de inmediato, esto fue durante los 5 minutos, como se evalúa, cómo precipita y decanta todo el producto. Distinto cuando se estabiliza el caldo, a diferencia del orden de carga correcto. Otra problemática del corte de caldo es por temperatura. Simplemente tengan en cuenta que el agua muy fría también puede ser tendencia de un corte de caldo precipitado. Separación inmediata, cuando nos pasan estas cosas, no aplicar. Antes de los 5 minutos no aplicar. Durante los 5 minutos y antes de los 10 sí se puede aplicar un caldo, pero con agitación continua. Ténganlo en cuenta porque después se levanta viento, paramos con la máquina y ahí se nos decantó todo. Generalmente la suspensión es concentrada, eso lo hacen rápido. Tenerlo presente de la agitación es importantísimo y si la estabilidad es perfecta directamente no habría problemática alguna. Rápidamente lo que es formación de espuma, también nos encontramos con esta problemática. La espuma ya está acá abajo, acá se deja llenar la máquina, se vuelca. Sepan que el principio activo de los productos se concentra más en la espuma que en el propio caldo. O sea que si dejamos caer la espuma, en el tanque nos queda una subdosis. Si no dejamos caer la espuma y cortamos el nivel de agua en el tanque, porque lógicamente no nos entra lo que habíamos pensado, los 3.000 litros que habíamos pensado, cortamos antes para que no se nos vuelque la espuma, pasa a ser una sobredosis, porque la dosis por hectárea nos cambia en ese sentido. Ahí probando con un producto nuestro que todos tienen controlador de espuma, el mismo tratamiento, o en el caso estamos observando mucho el interior del tanque del pulverizador para ver el control de espuma, la homogeneidad. Esto es un corrector. Acá en este caso yo le saqué el corrector, el sulfato de amonio y el coadyuvante y puse activador que es A35, es WR4 el acondicionador de agua, que sería el corrector S, y un paquete hormonal que tiene el producto. Bien, volviendo al ejemplo, un 20% que tengamos de espuma, nos quedaría 2.400 litros en la máquina, 600 de capacidad ociosa, lo cual ahí es donde estamos concentrando el producto y aumentando la dosis. Lo que es calidad de aplicación, definir el blanco, el estado del blanco de las malezas, el momento, los objetivos, tamaño de gota, cantidad, uniformidad, las variables, lo que son distancia entre pico, las pastillas, presión, tamaño de gota. El ejemplo que quizás ya lo han visto, una gota de 800 micrones, si la partimos a la mitad de su diámetro, ¿cuántas gotas de 400 micrones formamos? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas gotas de 400 micrones formamos? Serían 8. 8 gotas. Quizás en lo que es esfera no se entiende. Está el cubo. Cuando parten el cubo a la mitad de su diámetro, ahí les aparecen las 8 caras. Si estas 8 gotas las partimos a la mitad de su diámetro, ¿cuántas gotas de 200 micrones vamos a formar? 64 gotas. Y tengan en cuenta que estas 64 gotas tienen el mismo volumen que esta única gota de 800 micrones. O sea, acá lo que es volumen no tiene importancia. Muchas veces arrancamos la máquina de aplicaciones con el volumen, sin embargo tenemos primero identificar a dónde queremos llegar, el blanco, el tamaño de gota y la uniformidad, y todo eso nos va a llevar que nos dé un determinado volumen. Es de atrás para adelante. Ni hablar cuando trabajamos con avión, que buscamos una gota promedio de 140 micrones, en aplicaciones aéreas formamos 256 gotas. Estado de los picos, simplemente remarcarle que a veces se confunden el desgaste de pico por la cantidad de hectáreas que tienen. Muchas veces el aplicador me dice, no, son relativamente nuevos porque no tiene tanta hectárea, pero si las cargas donde se hicieron son de pozos con arenilla, la arenilla para los picos son una lima,
entonces ya no hay que pensar tanto en la hectárea que ha hecho el equipo, sino en las cargas que ha tenido de esos pozos con arenilla que son como una lima para los picos. Tema manguera, el chorreado, es normal esto, simplemente porque se vence el material y se afloja y cae y queda por debajo de la línea de botalón. A veces con un abanico plano no le alcanza a rociar, pero cuando pasamos a un cono hueco sí, tenerlo en cuenta. Lo que es calidad de aplicación en tema boquilla, esta es una super antideriva, esto es un paraquat, estas son las gotas que hace esa pastilla. Lo convencimos al aplicador para ponerle un disco núcleo, que sería un cono hueco entre un 0,15 y 0,2. Esta es la calidad de aplicación que hace. Esto es una cosa y la otra, fíjense, parte del lote en verde. Y quizás la próxima foto, quizás lo han visto en el campo, muchas veces de un lado está quemado, de otro lado está verde. ¿De dónde vendría el viento en este caso? De este lado. O sea, toca de este lado, quema y del lado de atrás pasa de largo. ¿Por qué? Simplemente por esta explicación, porque lo que buscamos acá es gota fina, más si es un producto de contacto, que haga el efecto envolvente o turbulencia atrás de la maleza. Si volvemos al ejemplo, supónganse que esto es una caña de maíz y estamos haciendo un preemergente y hacen gota grande, la gota chica no entra acá atrás y la primera emergencia maleza la vamos a tener ahí. Cuando caminen los lotes, fíjense que es muy notorio encontrar eso. Entonces, ¿cuál es una gota adecuada para que haga este efecto turbulencia? Más o menos 200 micrones, que ahora lo vamos a ver en un gráfico. Y acá esta persona trabajaba con un pico antideriva, pero también por ahí muchas veces se olvidan que tienen coadyuvantes antideriva, con lo cual no te engrosa tanto la gota. Esto no es un espesante de caldo, el espesante de caldo sí te engrosa la gota en detrimento de la calidad de aplicación. El antideriva nuestro simplemente es mantener el tamaño de la gota y por ende el peso para controlar deriva. Lógicamente todo tiene un límite. Ahí le hace seña para que ponga el producto en el tanque, se va a empezar a notar la cortina, tiene que purgar todo el botalón, pero bueno, básicamente tengan en cuenta que a veces no es necesario irse a un pico antideriva si no tenemos producto hoy en el mercado para cubrir esa deriva y con buena calidad de aplicación. Es un poquito más largo, ahí se nota que está, fíjense en el viento al costado en el cultivo de soja, ahí ya se empieza a notar la cortina, ahí está. Llega porque acá tenés como 200-300 litros en el botalón. Bien, ¿cuál sería el rango adecuado de gotas para controlar lo que es cobertura, calidad de aplicación y lo que es deriva? Tenemos que buscar, si la gota es muy grande nos vamos a 800, la deriva es buena, controlable, pero la cobertura es muy baja. Y si nos vamos a una gota muy chica, la cobertura es buena, pero también se nos vuela. Entonces un tamaño de gota adecuado entre 200 y 300 micrones, promedio de 250. Calidad de aplicación con respecto a los coadyuvantes, lo que es ser un tensioactivo, que nos permite ser un tensioactivo. En el caso que tengamos una rama negra con pilosidad, nos encontramos con una barrera física, nos puede ocurrir esto, la gota queda suspendida en la pilosidad, se nos va a evaporar cualquier brisa o aumento de temperatura. Con un coadyuvante directamente viene con tensión superficial débil del agua y es lo que permite entrar. Ahora, esto no es garantía que también entró la gota. Esta es la primera parte de la aplicación, porque acá no tenemos una barrera física, llegó bien la gota, fíjense en el sitio de acción de esta gota y esta con un tensioactivo. Fíjense en los canales adyacentes. La otra parte después es entrar dentro de la hoja. O sea, no solamente llegar, sino entrar. Una forma de medir el pegado de un coadyuvante como el nuestro, con tarjeta hidrosensible no se puede hacer porque absorbe, entonces no vamos a ver ningún chorreado. Lo hacemos con un rastreador de gota, que es un líquido que se le pone al tanque de la pulverizadora o a la tolva del avión. Se aplica a la tarde, se va al lote con una luz negra, se alumbra el cultivo y se van a ver todos los impactos. Esto es yuyo colorado,
con agua y un pico, una ABI, un 0,15, que es un súper antideriva. Fíjense en los gotones que hace y fíjense en el chorreado, la nervadura, que eso se llama endoderiva. El segundo tratamiento hicimos lo mismo, pero con A35, 50 centímetros cúbicos, para mostrar el efecto de pegado. Ya el chorreado acá no lo encontramos, ni hablar cuando lo hacemos con los frutales, que tiran 500 litros por hectárea o 1000, cómo chorrea todo al suelo, cómo se ve con esto, es impresionante. En este caso se queda pegada la gota, sin embargo, si esto es un yuyo colorado y un producto de contacto, la calidad de aplicación no es buena. El tercer tratamiento lo que hicimos, mantener lo mismo con A35, pero cambiar el pico. O sea, ¿cuál es el concepto de esto? Combinar tecnología con herramientas. Tecnología como son los coadyuvantes en este caso, herramienta como puede ser pico, presión, altura de barra. Ahí están los tres casos. Esto, como les decía, el yuyo colorado hay que pegarle a la yema. Acá se le contaron en la yema 8 impactos, si no, no se controla. No sé, Ignacio, cómo estamos con el... bueno, no, me queda la parte de... Bueno, paso rápidamente el lavado de equipo. De los trabajos que hacemos, vamos directamente a esto. Esto es un ensayo que se hizo a campo, donde se aplicó glifosato, flumioxacin, se dejó en botellas reposar, luego se hizo primer lavado con lavandina, segundo, tercer lavado con agua. Se le agregó esa botella al Oxifop, se aplicó en la parcela y apareció un afito. Entonces muchas veces se preguntan por qué un graminicida va a generar un afito en ese cultivo. Simplemente porque el lavado con lavandina no alcanzó a despegar el pegote del flumioxacin de la tancada anterior sería. Esto se hizo con botellas de Coca-Cola, de plástico, que es fácil lavarla. Sin embargo, así todo demuestra que se pega el producto, un producto que se pega mucho. Después se enjuagó, se le puso el graminicida y el graminicida terminó despegando lo que es el resto del flumioxacin. ¿Y por qué motivo es esto? Tiene que ver con la solubilidad de los productos. Tengan en cuenta que la solubilidad o el concepto de solubilidad del azúcar son 1200 gramos por litro de agua. O sea, necesitamos 1 litro de agua para disolver 1200 gramos de azúcar. Fíjense, donde nosotros ponemos 1201 gramos, ese gramo ya cae como cristal y no se solubiliza. Fíjense la solubilidad del Aloxifop, 7,9 miligramos por litro. O sea, la solubilidad es bajísima. Necesitamos 1 litro para disolver 7,9. Como la solubilidad por naturaleza es tan baja, las empresas formuladoras le ponen emulsionantes y disolventes muy fuertes, lo que permite que eso despegue, nos sirva de limpiador, por así decirlo, en la máquina. Remueva lo otro. Ahora me dicen, bueno, los graminicidas en general, no, los DIM, la solubilidad es más alta, es baja igual, porque es baja, es más alta, pero si lo combinamos con un aceite metilado también pasa a funcionar como un desincrustante. Y bueno, y ese es el ejemplo, o lo mismo que el clorpirifos. Muchas veces después pasamos clorpirifos en soja y aparecen fitos y no entendemos el por qué. Si 7,9 era la solubilidad del Aloxifop, fíjense el clorpirifos, 1,05, más baja todavía. Entonces es muy notorio encontrar esta problemática después en soja cuando trabajamos con productos, este tipo de insecticidas, graminicidas o incluso aceites metilados. Son muy agresivos. En esta jornada quisimos mostrar el desincrustante nuestro, que es el RAS 32, cómo quedaba la parcela. Conclusiones finales. Hablar un poquito de calidad de agua, incompatibilidad, condiciones climáticas, evaporación, viento, escurrimiento, estrés, penetración. Cuando se nos presentan todos estos casos, ya está comprobado, hay muchos trabajos sobre esto, que del 100% de un producto que ponemos en el tanque tiene actividad biológica tan solo un 25-30%. Eso nos indica también la gran eficiencia de los herbicidas, porque esto pasa todo el tiempo y así todo funcionan. Muchas veces no, y el problema está en estas canillitas que hay que ajustar, pero nosotros ante reclamos de calidad de aplicación, lo último que miramos siempre es el producto. Siempre arrancamos con el agua y de ahí para adelante, hasta llegar al producto. Conclusiones finales. Ningún agroquímico es más eficaz con la técnica que se lo aplica. Es la realidad, puede ser el mejor agroquímico del mercado, pero si ponemos los picos para arriba de la máquina, es lo mismo que nada.
reduciendo costos es imposible mejorar la calidad, pero mejorando la calidad sí se pueden reducir costos. Disculpen si fue un poco rápido, la información es mucha, esto es un resumen de resumen, pero bueno, los invito a que visiten nuestra página, que se contacten con los técnicos. Siempre los servicios que damos nosotros hacia los clientes son gratuitos y siempre en forma de docencia. Nos gusta prácticamente pregonar de esa forma y siempre, bueno, encontrando el problema y si es posible dando una solución. Muchas gracias.